Entonces James Cook era realmente una persona que desde muy joven demostró gran capacidad, gran intelecto, gran tenacidad. Cook, por supuesto, hace 3 viajes alrededor del mundo, muere en su último viaje, muere en lo que en ese tiempo se llamaba las Islas Sándwiches, o sea, Hawái, y lleva con él siempre, una de las cosas muy importantes de las expediciones de James Cook es que siempre llevaban científicos, siempre llevaban pintores, o sea, los pintores, los científicos eran parte indispensable de estas expediciones. Entonces, con James Cook se abre una época, y con nuevamente la razón, la ilustración, toda esta idea de la ciencia, donde las embarcaciones, los viajes, son en gran medida con fines científicos. Entonces empezamos a hablar de una época en que la ciencia empieza a dominar el búsqueda de lo desconocido, la ciencia se vuelve una razón y una justificación para las búsquedas, y llevaba a científicos, por ejemplo, como el señor Joseph Banks, que era un aristócrata, era una persona con muchísimo dinero, y él ponía de su propio dinero para ir en estas expediciones. Un poco como ahora la gente con mucho dinero que se puede ir al espacio, un poco era la misma idea, o sea, la gente con dinero podía pagar para unirse a estas expediciones, y llevaban ellos, por ejemplo, Banks iba con 20 personas que eran entre pintores, dibujantes, porque tenían la única forma de rescatar y de ver lo que estaban viendo era llevar un equipo de dibujantes, pintores, botánicos, zoólogos, geógrafos de esa época. Este es en Australia una copia del primer barco que usa Cook. Cook, al contrario de lo que todo el mundo creía, porque en esa época un capitán tenía que ir con un barco muy lujoso, y Cook más bien usaba barcos que eran fuertes, que eran de carga y que podían aguantar todo. Y esto le salva a Cook, porque en el primer viaje se pega contra la barrera de arrecifes de coral de Australia y casi se hunde. Y por suerte llevaba un barco no muy hondo y con no mucho calado, pero muy fuerte, y esto realmente le salva a Cook. Una de las cosas que Cook quería ver era el tránsito de Venus, y era muy importante ver el tránsito de Venus, y creo que ojalá que Patricia les explique un poco más cuando le toque la charla, pero era muy importante ver el tránsito de Venus porque de esa manera ellos podían darse mejor idea de las distancias entre la Tierra y el Sol, y además podían tener una mejor idea para navegación. Entonces era un esfuerzo nacional, muchos de estos eran esfuerzos para mejorar la navegación. En Australia coleccionan eucaliptos, coleccionan más de 1000 especies de plantas en este primer viaje. Y todo estaba ilustrado, y de animales también, de peces y de diferentes animales. El segundo viaje de Cook, él hace, como dije, 3 viajes. En su segundo viaje, Cook organiza en 2 barcos esta vez, ya era una persona más famosa, tenía mucho más apoyo estatal y apoyo privado.